este concepto de tensión superficial. Decimos, es una fuerza de cohesión molecular. Cohesión significa unión, unión molecular. Se va a establecer una fuerza entre una molécula y otra molécula. Y esta fuerza mantiene unidas a las moléculas. El nombre de cohesión se refiere a que las moléculas que se unen son iguales. Por ejemplo, entre una molécula de agua y otra molécula de agua va a haber cohesión. Pero si nosotros tuviésemos una molécula de agua y una molécula de vidrio, ya no va a haber cohesión, porque ahora las moléculas serían diferentes. La unión entre moléculas diferentes se llama adhesión. ¿Ya? Entonces, para que exista tensión superficial, tiene que haber cohesión. Cohesión molecular en la superficie de los líquidos. Observemos esta figura. Imaginemos que tenemos un recipiente con agua. En este recipiente con agua vamos a tener una interfase, un límite. Lo podemos observar. Este límite, si observamos por la parte superior del recipiente, vemos como que en la superficie hay una membrana. Y una membrana continua. Sabemos que de esa interfase hacia el interior hay agua. Y de esa interfase hacia el exterior hay aire. Entonces, esta interfase está separando dos medios, agua, aire. ¿Qué ocurre en el interior? En el interior tenemos moléculas de agua. Y entonces, ustedes recordarán, ¿no? Una molécula de agua, H2O. Y la molécula de agua es bipolar. Los electrones que están permitiendo la unión de la molécula van a estar más cerca al oxígeno que al hidrógeno. Entonces es bipolar. El hidrógeno positivo, el oxígeno negativo. Si una molécula de agua está al lado de otra molécula de agua, va a haber atracción electrostática. Carga negativa se une con la carga positiva. Entonces, el hidrógeno de una molécula se atrae con el oxígeno de otra molécula. Y así es que se forma el puente de hidrógeno. Ese puente de hidrógeno, ese enlace, es el que le estamos diciendo cohesión molecular. ¿De acuerdo? Entonces, miren, en el interior del agua, una molécula de agua se une con otra molécula de agua. Va a haber un puente de hidrógeno, va a haber una fuerza de unión. Si estamos hablando de este de la izquierda, igual va a suceder en la derecha. De tal forma que si nosotros midiésemos fuerzas de unión, es como decir, una es negativa y la otra es positiva, y se anulan. Lo mismo va a suceder con una molécula superior y una molécula inferior. Lo mismo va a suceder con estas moléculas que están en ubicación oblicua, igual en estas. Entonces, en el interior del agua hay fuerzas de cohesión, hay fuerzas de unión, pero no hay una fuerza neta, no hay una fuerza resultante. ¿Por qué? Porque cada molécula de agua está rodeada por otras moléculas de agua y las fuerzas se van a anular. Existen, pero no hay una fuerza neta. Sin embargo, ¿qué sucede en la superficie? En la superficie solo podría ocurrir eso entre las moléculas que están en la superficie y las que están hacia el interior. Eso no va a ocurrir con moléculas de aire que van a estar en el exterior. Entonces, aquí sí va a haber
fuerzas netas, sí va a haber fuerzas resultantes. Y esas fuerzas resultantes es que nos dan la magnitud de la tensión superficial. Es como decir que cuando nosotros observamos la superficie del agua, vemos una membrana continua. ¿Por qué la vemos continua? Porque las moléculas de agua están unidas todas. No vemos huecos en la superficie del agua. Hay una continuidad. ¿De acuerdo? Eso es tensión superficial. Y precisamente esa interfase se forma porque hay esas fuerzas de tensión superficial. Y las fuerzas de tensión superficial van a estar presentes entre sustancias no miscibles, entre sustancias que no se mezclan. No se está mezclando el agua con el aire. Entonces ahí se genera esta interfaz, producto de la tensión superficial que existe en este lugar. La tensión superficial no es un valor constante. Si yo digo tensión superficial del agua, no es que todo el tiempo, en cualquier momento y bajo cualquier condición, el agua va a tener el mismo valor de tensión superficial. No es así. Se puede modificar. Por ejemplo, ¿quién modifica la tensión superficial? Los detergentes. Para lavar, nosotros utilizamos detergentes. ¿Qué hace el detergente? El detergente se va a ubicar entre molécula de agua y molécula de agua. Va a romper esta tensión superficial. Para lavar, nosotros necesitamos que el agua penetre en el tejido de la ropa. En la tela debe penetrar para que pueda retirar cualquier componente que no sea la tela. Entonces, si todo está como una gota de agua grande, ¿cómo va a entrar en la tela? No podría. Entonces el detergente rompe estos enlaces y hace gotitas más chiquitas. Esas gotitas más chiquitas ya van a poder penetrar en el tejido de la ropa. Entonces, la tensión superficial es un valor que puede cambiar. Aquí a la derecha tenemos un gráfico en donde estamos relacionando temperatura con tensión superficial. ¿No? Temperatura con tensión superficial. Temperatura en grados Celsius, tensión superficial en dinas dividido centímetro. Y entonces aquí yo le pregunto a Ángel Coila. Ángel. Ángel no está. La Torre Villalba. Lisette. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Lisette, ¿cómo interpretas ese gráfico que nos relaciona temperatura con tensión superficial? Podría interpretar que mientras aumenta la temperatura del agua, su tensión superficial va a ir disminuyendo. Excelente. Muy bien. La relación que existe entre temperatura y tensión superficial es inversa. Es inversa, muy bien. Si aumenta la temperatura, la tensión superficial disminuye. Y es lógico. Si nosotros ponemos el recipiente con agua en una cocina prendida, el agua va a comenzar a ganar calor. Aumenta la energía cinética. Y cuando hay más movimiento entre las moléculas, se van a separar. Y si nosotros le estamos dando una fuerza para que se separen, las fuerzas se van a romper. Y entonces, ahora vamos a tener moléculas de agua sueltas. Tienen menos peso. Y entonces sale el denominado vapor. Sale el vapor. Baja tensión superficial. ¿De acuerdo? Entonces la relación es inversa. Les hago otra pregunta. A ver,
Alejandro Quesada. Sí, doctora. Alejandro, y toda la clase, escúcheme bien, por favor. Miren, imaginemos que aquí no hay las fuerzas de tensión superficial. Tenemos las moléculas de agua así, esta a distancia de esta y a distancia de esta, la distancia que hay entre las moléculas de agua. No hay fuerzas de tensión superficial. Si no hay fuerzas de tensión superficial, entonces aquí vamos a tener que las moléculas están ocupando una determinada superficie. Repito, no hay tensión superficial, cada molécula está en su lugar y si medimos, va a haber una determinada superficie. Pregunto, ¿qué sucede con esa superficie si ahora se forman esas fuerzas de tensión superficial? ¿Qué va a suceder con esa superficie? ¿Aumenta o disminuye? A ver, sin tensión superficial tenemos esta área. Con tensión superficial, ¿cómo será esa área? ¿Más grande, más pequeña? ¿Estará más grande? Más grande. Ya, a ver, Germán Silva. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, la misma pregunta. Sin tensión superficial tenemos esta área. Pero si ahora entre las moléculas se forman esas fuerzas de tensión superficial, ¿qué va a suceder con esta área? ¿Se hace más grande o se hace más pequeña? Sería más pequeña porque algunas de esas fuerzas va a ser de atracción y las moléculas van a acercarse haciendo más pequeña al área. Muy bien, eso es lo que va a ocurrir. Muy bien, Germán. Entonces, miren, si no hay tensión superficial, vamos a tener esta superficie, ¿no? Este tamaño. Pero, ¿qué sucede si una se atrae con la otra? Se van a acercar. Si una se atrae con la otra, se acercan. Y si se acercan todas, ahora ya no voy a tener esta área, voy a tener un área más pequeña. Si la tensión superficial es mayor, vamos a tener menos área. Si la tensión superficial es menor, si se rompen los enlaces, vamos a tener más área. Yo les voy a pedir que revisemos otra vez bien este concepto, porque es importante cuando hablemos de sistema respiratorio. Ahí vamos a volver a tomar el tema. ¿De acuerdo? Otra vez vamos a revisar este tema. Entonces, estos conceptos que hemos dicho los tienen que tener presentes. Muy bien. La tensión superficial también es propia para cada uno de los líquidos, ¿no? Los líquidos van a tener sus propios valores de tensión superficial. El suero, el líquido cefalorraquídeo, la bilis, el humor, no es humos, en vez de ese, R, por favor, humor acuoso, orina, agua, cada uno va a tener su propio valor. Depende de la estructura molecular. También va a depender de la temperatura. Cuando yo les pida comparar valores, siempre lo primero que tienen que hacer es fijarse en las unidades. Tenemos que asegurar de que los valores estén expresados en las mismas unidades, porque si están en unidades diferentes, no vamos a poder hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación equivocada. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tenemos que fijarnos en eso. Y lo básico, elemental de conversión de unidades, lo tienen que manejar. Lo elemental, 1 metro, ¿cuántos milímetros tiene? 1 gramo, ¿cuántos miligramos tiene? 1 kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Lo elemental, lo básico, lo tienen que saber. ¿De acuerdo? Y los médicos necesitan tener las mismas condiciones para poder comparar y después hacer un diagnóstico, tomar una decisión.
Entonces, no se olviden que siempre todo tiene que estar en las mismas unidades. No les digo apréndanse el valor de la tensión superficial del suero, no les voy a preguntar eso en el examen, pero sí les puedo decir, ¿no? ¿Quién ocupa más espacio? Un volumen determinado, ¿quién ocupa más espacio? ¿Tal líquido o tal líquido? Por el valor lo van a poder decir, pero para que comparen los valores, primero se tienen que fijar en las unidades. De hecho, los líquidos que tienen más tensión superficial es que sus moléculas están más juntas y ocuparían menos superficie. Las que tienen menos tensión superficial, las moléculas están más separadas y ocuparían más superficie. Es importante esta tensión superficial, ya les dije, una de las aplicaciones es en sistema respiratorio. Otra propiedad es la capilaridad. ¿Qué es capilaridad? Capilaridad es el ascenso de un líquido por un tubo capilar. El líquido sube por un tubo capilar. Es el ascenso de un líquido por un tubo capilar. ¿Y qué es un capilar? Un capilar es un tubito pequeñito que tiene una luz bastante disminuida. Por ejemplo, un tubo capilar tiene una luz, el interior del tubo, de 1 milímetro. Hay tubos capilares de menos de 1 milímetro. Se han observado en el termómetro clínico, por donde pasa el mercurio. Ese es un tubo capilar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con estos tubos capilares? Seguramente quien se ha hecho una prueba rápida de coronavirus ha visto que han utilizado, no sé si todos los laboratorios lo harán, pero yo he visto en algunos laboratorios que utilizan tubos capilares. Un pinchazo en el dedo, sale una gota de sangre, ponen un tubo capilar, apenas el tubo capilar tocan con la gota de sangre y la sangre sube solita al tubo capilar. Sube solita. Eso es capilaridad, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la sangre sube solita por el tubo capilar? Porque hay dos fuerzas físicas. Hay fuerza de adhesión. ¿Entre quiénes hay fuerza de adhesión? Entre el agua y el vidrio del tubo capilar. Entre el agua y el vidrio del tubo capilar. Ahí hay adhesión. El agua se pega fácilmente al vidrio. El agua se pega al vidrio, eso es adhesión. Pero también hay cohesión. Y la cohesión es la unión que hay entre molécula de agua y molécula de agua. Para que se produzca la capilaridad, la adhesión tiene que ser mayor que la cohesión. O sea, primero el agua se tiene que pegar al vidrio para que suba. Miren, sube, se pega al vidrio, pero arrastra a las otras moléculas por cohesión. Si no hubiese cohesión, de nada sirve que se pegue, porque el agua se va a pegar, el agua va a subir una molécula, digamos que una molécula sube, pero si no tiene enlace con otra, ¿cómo va a seguir subiendo? No puede. Tiene que haber las dos fuerzas, pero de las dos, la mayor es la de adhesión. Se pega por adhesión y sube por cohesión. Ya llega a un nivel. Se sigue pegando por adhesión y sigue arrastrando, jalando, subiendo por cohesión, hasta que alcanza una determinada altura. Y se forma este denominado menisco, con N, por favor, N. Menisco. En este caso es un menisco cóncavo. Yo creo que todos ustedes han utilizado una pipeta. Y se observa claramente que el agua que esté en contacto con la pipeta está más arriba. ¿Y por qué está más arriba? Por adhesión. Por adhesión. Pero aquí ya no puede subir más. ¿Por qué no sube más?
Porque también hay la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad atrae a todo hacia el centro de la Tierra. Entonces, esto está subiendo, pero también el agua va a tener un peso que está determinado, ¿no? Por esa atracción de la Tierra. Entonces, en las paredes, miren, en las paredes gana la adhesión, se pegó, pero en el centro está hundido por la fuerza de la gravedad, por el peso. Entonces se forma esta curvatura que se le dice menisco y su forma es cóncava. Su forma es cóncava. Eso es capilaridad. Es muy importante también este concepto físico de capilaridad. Si nosotros tenemos agua pura en un tubo capilar, el agua va a alcanzar mayor altura. Si nosotros tenemos agua con detergente en un tubo capilar, va a alcanzar menos altura. Si nosotros tenemos sangre, en la sangre vamos a tener agua y otros elementos, no va a subir tanto, va a alcanzar menos altura. Uno, por la densidad, ¿no? Tiene más masa por unidad de volumen. Y también por las fuerzas que se están originando en el interior. Entonces, finalmente, capilaridad es el ascenso de un líquido por un tubo capilar. Para que exista capilaridad, las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión. A ver, aquí pregunto a Gustavo Barrios. Sí, doctora. Gustavo, estas flechas rojas, ¿qué fuerza representan? La fuerza de adhesión. Muy bien. Adriana González. Sí, doctora. Estas azules, ¿qué fuerzas representan? La fuerza de gravedad. No, estas azules, estas azules. Ya, de adhesión. No, Adhesión. de cohesión, de cohesión. De cohesión, molécula de agua con molécula de agua, cohesión, moléculas iguales, cohesión. Adhesión son estas rojas, agua, vidrio, moléculas diferentes. Cohesión, las azules. Ok, doctora. Arián Martínez. Sí, doctora. Estas fuerzas negras, ¿qué representan? Cohesión de superficie. Ya, son cohesión, pero exactamente ¿qué nombre le hemos dado? Claro, ustedes están leyendo aquí, pero ¿qué nombre le hemos dado? En la explicación, ¿qué nombre le hemos dado? Tensión superficial. ¿De acuerdo? Tensión superficial. Muy bien, entonces, esas son las fuerzas que van a existir en un sistema en donde se ha producido capilaridad. Aquí tenemos dos probetas. En la primera probeta, ¿qué hay? Germán Obando. Doctora. Germán, en esta primera probeta, ¿qué hay? ¿Qué supones que hay? Aceite. Aceite, ya está bien, puede ser aceite, pero mejor digamos agua. ¿Y tú me puedes decir por qué hay agua? Claro, porque habría una fuerza de adhesión entre las moléculas. No, habría una fuerza de cohesión entre las moléculas y podemos ver que está subiendo. Eso quiere decir que hay una tensión superficial en la parte de arriba. Y ya. Ya, está muy bien, ¿no? Estaba mejor como estabas iniciando. ¿Cómo yo puedo decir que aquí hay agua? Eso siempre va a ocurrir en el agua y en aquellas sustancias que tienen como disolvente el agua. O sea, yo puedo decir agua pura, puedo decir suero fisiológico. En el suero fisiológico hay agua pura también. Puedo decir sangre. Entonces, en todo componente donde va a haber agua, siempre vamos a observar que en el borde, en el contacto del líquido con el vidrio, va a haber adhesión.
¿Y cómo sé que hay adhesión? Porque miren, en ese contacto siempre el líquido va a estar más arriba. Siempre el líquido va a estar más arriba, va a alcanzar más altura. Y en el centro se hunde. Siempre que nosotros veamos un menisco cóncavo, estamos hablando de una sustancia que contiene agua. Porque el agua tiene mucha afinidad por el vidrio. Va a haber una alta fuerza de adhesión entre el agua y el vidrio. A ver, Milagros Román. Sí, doctora. Milagros, ¿qué supones que hay aquí en la segunda probeta? ¿Qué está pasando en esta segunda probeta? No hay una cohesión de agua. A ver, hablemos bien. Cohesión es fuerza entre moléculas iguales. Adhesión es fuerza entre moléculas diferentes. Entonces, ¿qué estamos observando ahí en la segunda probeta? ¿Podemos decir que la adhesión? La fuerza de adhesión es menor a la de la gravedad. Pero cuando hemos hablado de capilaridad, hemos comparado adhesión con cohesión, no con gravedad. Hemos dicho que la curvatura se forma por gravedad, pero hemos dicho que la capilaridad es cuando hay más adhesión que cohesión. Entonces, aquí está sucediendo lo mismo, hay más adhesión que cohesión porque ya dijimos que en las paredes del tubo el líquido alcanza más altura. Entonces, aquí en este segundo tubo, ¿qué está sucediendo? A ver, Diego Villanueva. ¿En el segundo? Sí, a ver si hablas un poquito más fuerte. ¿Se me escucha? Ya, a ver, dime, ¿qué está sucediendo? Pues aún no hay adhesión, por eso no se forma el menisco. No hay adhesión, por eso no se forma el menisco cóncavo. Perfecto. No hay adhesión, por eso no se forma el menisco cóncavo. Aquí se está formando un menisco convexo. Observen, está formando al revés un menisco convexo. No hay adhesión. Este es el caso del mercurio. Si nosotros ponemos mercurio en una probeta, vamos a observar esto. Si ustedes ponen mercurio sobre la mesa, sobre un vidrio, el mercurio queda como una bolita rodando sobre el vidrio. No se pega al vidrio, no se pega, no hay adhesión. En el mercurio hay mucha cohesión entre los átomos de mercurio. Mucha cohesión. Entonces, es imposible que exista capilaridad en el mercurio. Si ponemos un tubito capilar sobre el mercurio, nunca va a subir el mercurio. Ahí sí tenemos que obligar, nosotros tenemos que poner el mercurio con fuerza dentro del tubo y se va a formar un menisco convexo. Ahí no hay adhesión. Para que vean ustedes la diferencia que puede existir entre las fuerzas que naturalmente están en cada una de las sustancias. Olvídense de la fórmula, que no les preocupe esto por ahora. Lo que queremos es entender el principio. Muy bien. Otra propiedad de los líquidos bastante importante es la presión. Para los médicos es muy importante, porque los médicos pueden hablar de presión sistólica, presión diastólica, presión oncótica. Pueden hablar de presión hidrostática, presión atmosférica, todas con amplia aplicación en medicina. ¿Por qué decimos con amplia aplicación? Porque vamos a tener valores que pueden ser normales y que mantienen al organismo dentro de la normalidad, pero también puede haber valores diferentes y esos valores diferentes van a crear disfunciones, van a crear condiciones que son diferentes a la normalidad.
Entonces, por eso es que estamos estudiando todos estos aspectos y los tienen que conocer, ¿de acuerdo? Cuando decimos presión, la presión también va a ser un valor. Y va a ser un valor que se obtiene de dividir una fuerza que en forma perpendicular actúa sobre una superficie, ¿no? Es una fuerza que en forma perpendicular actúa sobre una superficie. Si nosotros tuviésemos una fuerza oblicua, la tendríamos que descomponer para ver cuál es la perpendicular. No podemos calcular presión con una fuerza oblicua, ¿no? Entonces el concepto está muy claro. Es una fuerza perpendicular que actúa sobre una superficie. ¿Qué unidades tiene? En el sistema internacional, para fuerza, Newton, para área, metro cuadrado. Si tenemos esta relación Newton dividido metro cuadrado, en el sistema internacional la unidad se llama Pascal, representado con P mayúscula A. Esa es la unidad del sistema internacional. Se obtiene dividiendo fuerza sobre área. Newton metro cuadrado. Eso es el Pascal. Pero resulta que en la práctica médica, los médicos no tienen su tensiómetro, su esfigmomanómetro, no lo tienen en unidades del sistema internacional, no está en pascales. En la práctica médica, la unidad se llama milímetros de mercurio. La unidad se llama H mayúscula G, milímetros de mercurio. Esa es la unidad. ¿Y de dónde ha salido esta unidad? ¿De dónde ha salido esta unidad, milímetros de mercurio? Esta unidad ha salido de la experiencia de Torricelli. ¿Qué hizo Torricelli? Utilizó un recipiente con mercurio y también utilizó un tubo, imagínense un tubo de ensayo, un tubo de 1 metro de longitud, graduado, con una escala bien puesta, en centímetros, en milímetros. Y este tubo lo llenó de mercurio. Una vez que lo puso lleno de mercurio, lo ubicó invertido en ese recipiente de mercurio. ¿Y qué observó? Observó que el mercurio comenzó a salir del tubo hacia el recipiente. Este experimento lo hizo a nivel del mar, pero también observó que no ha salido todo el mercurio. Se detuvo en una marca. El mercurio se detuvo exactamente en la marca 760 milímetros. 760 milímetros. Y el mercurio no salía más. Entonces, en el análisis que él hizo, dijo, ¿por qué al inicio podía salir? Podía salir porque nadie se lo impedía. ¿Y por qué después ya no puede salir? Porque debe haber algo aquí afuera que ya no lo deja salir. Debe haber aquí afuera una fuerza que ya se opone a la fuerza de salida del mercurio. Esta fuerza de salida del mercurio logró un equilibrio con esta fuerza que está actuando aquí afuera, que ya no deja salir más mercurio. Y entonces, ¿qué había aquí afuera? Solo aire. Y entonces Torricelli dijo, he medido la presión atmosférica a nivel del mar. Y él dijo, la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros. Esta longitud, 760 milímetros. Y como él ha trabajado con mercurio,
le agregó en la simbología HG. Y dijo, la presión a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Pero ahora, ¿quién origina esa presión? Esa presión está siendo originada por la atmósfera. Nosotros alrededor de la Tierra tenemos una capa de atmósfera. Esa capa de atmósfera está siendo atraída por la fuerza de la gravedad de la Tierra. Y entonces genera una fuerza, que podríamos decir es la fuerza del aire sobre la superficie de la Tierra. A nivel del mar, la fuerza del aire sobre la superficie de la Tierra genera una presión de 760 milímetros de mercurio. Esta unidad de milímetros de mercurio la podemos convertir a pascales. 1 milímetro de mercurio es igual a 133,32 pascales. 133,32 pascales. Entonces, 760 milímetros de mercurio, con esta equivalencia, la podemos convertir a pascales. A esto le llamaron barómetro. Torricelli le dijo barómetro. Sirve para poder medir la presión. ¿Qué pasa si este experimento lo hacemos en Arequipa? Si el experimento lo hacemos aquí en Arequipa, este mercurio va a seguir saliendo, porque la presión atmosférica aquí en Arequipa es menor. A nivel del mar tenemos una atmósfera. A nivel del mar, la capa de atmósfera está completita. Aquí en Arequipa tenemos 2.300 metros menos de atmósfera. Estamos a esa altura sobre el nivel del mar, a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es lo mismo que decir, tenemos 2.300 metros menos de atmósfera. Y si tenemos menos atmósfera, hay menos fuerza sobre la superficie de la Tierra. Entonces, aquí en Arequipa, aproximadamente tenemos 580 milímetros de mercurio de presión. Menos presión. Si nos vamos a la punta del Misti, 5.000 metros menos. ¿De acuerdo? Muy bien. Para medir la presión, se utilizan los manómetros. Torricelli utilizó el barómetro. Ustedes como médicos utilizan los manómetros. Este manómetro es una reliquia. Yo lo he visto en el Hospital Honorio Delgado, muy bonitos, ¿no? Los deben cuidar, los deben guardar, es una reliquia. Este manómetro es poco portable, es grande, ¿no? Es pesado, hay que ubicarlo adecuadamente para hacer la medición. Es vidrio lo que hay aquí y trabajan con mercurio. Este es un manómetro aneroide, más conocidos. Estos también ya un poco pasan a la historia, ¿no? Porque ya existen los manómetros digitales, ¿no? Los manómetros digitales. Pero bueno, el instrumento que nos sirve para poder medir la presión se llama manómetro. Bien, aquí nos vamos a quedar. Continuamos mañana. Estudien, por favor, repasen la información. Hasta mañana. Cuídense bastante. Hasta mañana, doctor.